Imagina un bosque, pero no uno hecho de árboles, hojas y vida. Imagina un bosque hecho de madera muerta y carne podrida. Estamos en el año 1462, a las afueras de la ciudad de Târgovițete, en la actual Rumanía. El sol se pone sobre un campo que se extiende por kilómetros. El ejército más poderoso de la tierra, las legiones otomanas del sultán Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, avanza con confianza. Son hombres endurecidos por la guerra, soldados que han visto caer imperios. Pero de repente, la vanguardia se detiene. El silencio cae sobre las filas. Los caballos se encabritan, nerviosos, olfateando algo en el aire. Un olor dulce, metálico y nauseabundo. El olor de la muerte a escala industrial. Ante ellos se abre una escena que desafía la cordura. 20.000 cuerpos. 20.000 hombres, mujeres y niños, turcos y búlgaros, clavados en estacas de madera. Algunos llevan allí meses, convertidos en esqueletos por los pájaros. Otros aún agonizan, moviéndose imperceptiblemente en su tortura. Están organizados por rango, formando un macabro ejército de cadáveres que custodia la capital. El sultán, el hombre que derribó las murallas de Roma, mira el horror y según las crónicas susurra, no puedo quitarle la tierra a un hombre que hace tales maravillas con su propia gente. Y da la orden de retirarse. Bienvenidos a Reloj Ciego. Hoy vamos a desmontar el mito más famoso del cine para encontrar al monstruo real que se escondía detrás. Olvidad los colmillos, las capas negras y los castillos en las montañas brumosas de las novelas victorianas. Olvidad al conde seductor. La realidad histórica de Vlad III, príncipe de Valaquia, es mucho más aterradora que cualquier cuento de vampiros. Esta es la historia de un niño roto por la guerra, de un rey traicionado por todos y de un estratega que entendió que en un mundo de lobos, el miedo es la única arma que importa. Hoy vamos a conocer la verdadera historia de Vlad, el empalador, el hijo del dragón. Para entender al hombre, primero debemos entender su nombre y su maldición. Vlad nació en 401 en la ciudadela de Sigisawara. Su padre era Vlad Severo, gobernante de Valaquia, una pequeña región atrapada entre dos titanes que querían devorarla, el reino de Hungría al norte y el imparable imperio otomano al sur. Valaquia era el campo de batalla, el felpudo sangriento donde estos imperios se limpiaban las botas. Su padre había sido inducido en una orden de caballería secreta y elitista, creada por el Sacro Emperador Romano, la Orden del Dragón. Su misión era defender la cristiandad contra los turcos. En rumano antiguo, dragón se decía Dracul, así que su padre era Vlad Dracul, y su hijo, Vlad XIII, llevó el apellido Drácula, que simplemente significa el hijo del dragón. Pero el lenguaje es caprichoso, y Dracul también significaba otra cosa en la mente de los campesinos supersticiosos, el diablo. Desde su nacimiento Vlad fue, literalmente, el hijo del diablo. Su infancia no fue juegos y lujos. Fue una lección continua sobre la traición. La política de Valaquia era un nido de víboras. Los nobles locales, llamados boyardos, cambiaban de bando constantemente, asesinando príncipes para colocar a títeres que pudieran controlar. Vlad vio cómo su padre luchaba por mantener el trono, pactando a veces con los húngaros, a veces con los turcos, solo para sobrevivir un día más. Pero el golpe que definió su psique llegó en 1342. Su padre, en un intento desesperado de apaciguar al sultán otomano, cometió un acto que marcaría a Vlad para siempre. Entregó a 2 de sus hijos como rehenes a la corte otomana para garantizar su lealtad. Vlad, de unos 11 años, y su hermano pequeño, Radu el Hermoso, fueron enviados al corazón del imperio enemigo. Imaginad a un niño cristiano, arrancado de su hogar y encerrado en una jaula dorada en Anatolia. Durante 6 años, Vlad vivió bajo la sombra de la espada turca. Si su padre daba un paso en falso en Valaquia, Vlad y Radu morirían.
Vivían con una pistola en la sien cada segundo de cada día. Fue en este cautiverio donde se forjó el monstruo. Mientras su hermano Radu, más joven y maleable, se adaptaba, se convertía al Islam y se hacía amigo íntimo del futuro sultán Mehmed III, Vlad se llenaba de odio. Un odio frío, denso y silencioso. Pero Vlad no solo odiaba, observaba. Aprendió turco. Estudió su filosofía. Y lo más importante, estudió el terror. Vio cómo los otomanos usaban el miedo para controlar vastos territorios. Vio empalamientos. Vio torturas. Entendió que la crueldad no era solo sadismo, era una herramienta de Estado. Una herramienta eficiente. Si querías que te respetaran, debían temerte más que a la muerte misma. En 1897, las noticias llegaron a su prisión. Su padre había sido asesinado por los boyardos valacos, con la ayuda de los húngaros. Y su hermano mayor, Mircea, había sufrido un destino peor. Fue cegado con hierros candentes y enterrado vivo. Vlad estaba solo en el mundo. Los turcos, viendo una oportunidad, lo liberaron y le dieron un ejército para que tomara el trono de Valaquia como su títere. Vlad volvió a casa, pero no como el niño que se fue. Volvió como un hombre con una misión, venganza absoluta. Su primer reinado duró apenas 2 meses antes de ser expulsado, pero Vlad era paciente. Esperó en las sombras, cambió de alianzas, peleó, huyó y volvió a pelear. Finalmente, en 1466, con 25 años, Vlad Cere Drácula recuperó su trono. Y entonces comenzó la purga. Las crónicas nos cuentan que una de sus primeras acciones fue invitar a un gran banquete de Pascua a los boyardos, los nobles que habían traicionado a su padre y enterrado a su hermano. Cientos de ellos acudieron, pensando que el joven príncipe buscaba hacer las paces. Comieron, bebieron y rieron. Entonces Vlad se levantó. Les preguntó cuántos príncipes habían visto gobernar en sus vidas. Algunos dijeron 10, otros 12, otros 30. Vlad los miró y les dijo que esa era la prueba de su traición. Ningún príncipe sobrevivía porque ellos, los nobles, eran parásitos desleales. La fiesta terminó en sangre. Los boyardos más viejos y sus esposas fueron empalados allí mismo, alrededor de la mesa, mientras los demás miraban. A los jóvenes y fuertes no los mató. Los encadenó y los obligó a marchar kilómetros hacia las montañas, hacia un lugar llamado Puenari. Allí, los obligó a trabajar hasta la muerte construyendo su fortaleza personal, el verdadero castillo de Drácula. Trabajaron hasta que sus ropas se deshicieron y su piel se cayó de sus huesos. Vlad había enviado un mensaje. El viejo orden había terminado. En su Valaquia solo había una ley, la suya. Pero hablemos del método. ¿Por qué el empalamiento? ¿Por qué esa obsesión que le dio su nombre, Vlad Chepesó, el empalador? La historia popular nos dice que era un sádico sexual que disfrutaba del dolor. Aunque es probable que tuviera una mente profundamente perturbada, los historiadores militares ven algo más: guerra psicológica. El empalamiento era una ejecución lenta, pública y humillante. Se introducía una estaca de madera, engrasada y con la punta redondeada no afilada, por el recto o la vagina de la víctima. La estaca se clavaba en el suelo y el propio peso del cuerpo hacía que la madera avanzara lentamente a través de los órganos internos. La clave era no tocar el corazón ni el hígado, para que la víctima no muriera al instante. Podían tardar horas o días en morir. Y todo esto, expuesto en los caminos públicos. Vlad no tenía un gran ejército. Valaquia era pobre.
No podía enfrentarse a los húngaros o a los turcos en campo abierto. Necesitaba que cuando un enemigo pensara en invadir Valaquia, sintiera un nudo en el estómago. Necesitaba ser el hombre del saco. Y funcionó. Se cuenta que dejó una copa de oro macizo en la fuente de la plaza central de Targovicete para que cualquiera pudiera beber. Nadie la robó durante todo su reinado. Tal era el miedo que inspiraba. Podías dejar una bolsa de oro en el camino, y nadie la tocaría, decían las crónicas rusas. El crimen desapareció, porque el castigo por robar un pan era el mismo que por matar, la estaca. Pero su mayor desafío estaba por llegar. En 1459, Vlad dejó de pagar el tributo al Imperio Otomano. No solo dejó de pagar, sino que cuando los enviados turcos llegaron a su corte y se negaron a quitarse los turbantes en su presencia, alegando costumbre religiosa, Vlad les dijo: «Reforzaré vuestra costumbre». Y ordenó que les clavaran los turbantes a los cráneos con clavos de hierro. Fue una declaración de guerra total contra la superpotencia del momento. Mehmed de Sigua, furioso, reunió un ejército de entre 60.000 y 90.000 hombres. Vlad apenas tenía 20.000, muchos de ellos campesinos. Era David contra Goliat, pero David estaba loco. Vlad aplicó la política de tierra quemada. Mientras los turcos avanzaban, Vlad quemaba sus propios pueblos, envenenaba sus propios pozos y mataba a su propio ganado. El ejército otomano avanzaba por un desierto de ceniza, hambriento, sediento y acosado constantemente por ataques de guerrilla. Y entonces llegó la noche más famosa de su vida, el ataque nocturno de Targovicete. El 17 de junio de 1462, Vlad hizo algo que ningún general en su sano juicio haría. Se vistió con ropas turcas, aprovechando el idioma que había aprendido en su cautiverio, y se infiltró en el campamento enemigo para localizar la tienda del sultán. Al caer la noche, lanzó a sus jinetes en un ataque suicida directo al corazón del campamento otomano. El objetivo no era ganar la batalla, era descabezar a la serpiente. Quería matar a Mehmed, ¿sabes? Imaginad el caos. Antorchas volando, gritos en turco y rumano, la confusión total en la oscuridad. Los soldados otomanos, en el pánico, empezaron a matarse entre ellos. Vlad y su guardia de élite se abrieron paso cortando carne hasta llegar a la tienda del sultán. Pero fallaron. Atacaron la tienda de los visires por error. Al amanecer, Vlad se retiró a las montañas, dejando miles de muertos y un ejército turco moralmente destrozado. Fue entonces cuando Mehmed de Sigua continuó su marcha hacia la capital y se encontró con el bosque de los empalados que describimos al principio. El sultán, enfermo por la visión y temiendo que las enfermedades de los cadáveres infectaran a sus tropas, dio media vuelta. Vlad, el príncipe de una tierra minúscula, había derrotado al imperio que conquistó Constantinopla usando solo miedo y madera. Sin embargo, la historia real rara vez tiene finales felices. Vlad no fue derrotado por la espada, sino por la pluma y la política. Su hermano, Radu el Hermoso, aquel niño que se adaptó a la corte turca, volvió al frente de una segunda oleada otomana. Radu no traía estacas, traía promesas. Prometió a los boyardos que recuperaran sus privilegios. Prometió paz. Y los nobles, cansados de la severidad de Vlad, lo traicionaron. Vlad tuvo que huir a Hungría buscando ayuda del rey Matías Corvino. Pero aquí es donde entra la primera campaña de fake news de la historia. Matías Corvino no quería gastar dinero luchando contra los turcos. Quería quedarse con el dinero que el Papa le había dado para la cruzada. Así que necesitaba una excusa para no ayudar a Vlad. ¿Qué hizo? Falsificó cartas. Acusó a Vlad de traidor, de querer pactar con los turcos. Y para justificar su encarcelamiento, los sajones de Transilvania, mercaderes alemanes que odiaban a Vlad por sus impuestos,
comenzaron a imprimir panfletos gracias a la recién inventada imprenta de Gutenberg. Estos panfletos son el origen del mito. En ellos, describían a Vlad no como un líder severo, sino como un demonio inhumano. Decían que mojaba su pan en la sangre de sus víctimas. Decían que hervía a la gente viva. Decían que obligaba a las madres a comerse a sus hijos asados. Estas historias de terror se convirtieron en los bestsellers del siglo XX en Alemania y Rusia. Vlad pasó 12 años en prisión, mientras su leyenda negra crecía y crecía, transformándose de figura política a monstruo folclórico. En 1475, en un último giro del destino, fue liberado. La amenaza turca era demasiado grande y necesitaban a su mejor perro de presa. Vlad, ya envejecido y endurecido por otra década de encierro, volvió a Valaquia por tercera y última vez. Recuperó su trono, pero la muerte ya venía a buscarlo. No duró mucho. En diciembre de 476, en una batalla oscura y confusa contra los turcos y los aliados de su rival, Vlad murió. Hay muchas versiones sobre su final. Algunos dicen que murió luchando valientemente. Otros, que fue asesinado por sus propios hombres en la confusión, confundido con un turco. Otros dicen que un asesino contratado le cortó la garganta por detrás. Lo único cierto es lo que hicieron con él. Su cabeza fue cortada, preservada en miel para que no se pudriera, y enviada a Constantinopla. El sultán la exhibió en una estaca alta sobre las puertas de la ciudad. El empalador, finalmente, fue empalado. Fue la prueba final de que el hijo del diablo era mortal. Su cuerpo, eso es otro misterio. Se dice que fue enterrado en el monasterio de Snagov, en una isla. Pero cuando los arqueólogos abrieron la tumba siglos después, estaba vacía. Solo encontraron huesos de animales. ¿Dónde descansa Vlad Tepes? Nadie lo sabe con certeza. Y ese vacío en la tumba es el que permitió que la leyenda sobrenatural floreciera. Siglos después, en 1867, un escritor irlandés llamado Bram Stoker buscaba un nombre para su novela de vampiros. Originalmente, el personaje se iba a llamar Conde Vampir. Pero Stoker encontró un libro de historia en una biblioteca de Whitby que mencionaba a un príncipe valaco llamado Drácula, y una nota al pie que decía que significaba diablo. Stoker no sabía mucho sobre la vida real de Vlad, ni sobre los empalamientos, ni sobre Radu o Mehmed. Solo tomó el nombre y el aura de maldad. Y así, el estratega militar, el cruzado brutal, el hombre que salvó a su país mediante el terror, fue borrado por la ficción. Hoy, en Rumanía, Vlad no es recordado como un vampiro. Es recordado como un héroe nacional. Un hombre justo pero cruel, que defendió su tierra cuando nadie más podía hacerlo. En las escuelas rumanas se enseña su astucia militar, no sus excesos sádicos. Para ellos, Drácula fue el escudo de Occidente, el hombre que detuvo la marea islámica a costa de su propia alma. La historia de Vlad, el empalador, nos obliga a hacernos una pregunta incómoda, una de esas preguntas que nos gusta explorar en Reloj Ciego. ¿Es posible ser un monstruo y un héroe al mismo tiempo? Vlad asesinó, torturó y aterrorizó. Sus manos estaban cubiertas de tanta sangre que es difícil ver la piel bajo ella. Pero sin esa crueldad, su pueblo habría sido aniquilado, esclavizado y su cultura borrada del mapa. En la brutal geopolítica del siglo XX, ¿había espacio para la piedad? O tal vez, como Vlad creía, ¿la única forma de detener a un dragón es convertirse en uno más grande? Cuando cerréis los ojos esta noche, no penséis en el vampiro de capa elegante que duerme en un ataúd. Pensad en el hombre real.
Pensad en el bosque de los empalados, en el olor a humo y carne, en el príncipe solitario cenando entre cadáveres, convencido de que estaba haciendo la obra de Dios. Porque la realidad, amigos míos, siempre muerde más fuerte que la ficción. El tiempo avanza y los imperios caen, pero la cicatriz que Vlad dejó en la historia sigue sangrando. Esto fue Reloj Ciego. Ciego, suscríbete para descubrir la verdad que se esconde en las sombras del pasado.